Sí. El 18. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Este es el primer tema. De acá se desprende la teología cristiana, donde habla de la culpabilidad del hombre, ¿sí? Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿sí? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a leer hasta ahí. ¿Sí? Y de última seguimos avanzando esto. Bien. ¿Qué dice el hombre ante esto? ¿Somos culpables? Sí. Ahora, ¿por qué somos culpables? Sí, porque hemos ido contra los estatutos, hemos ido contra todo lo que Dios... La desobediencia hemos desobedecido a Dios en todo aspecto, hemos desobedecido Pero la a Dios. culpabilidad, una cosa es lo que vos haces y otra cosa es la condena que tenés. ¿Sí? Vos sos culpable. Sí. Culpable, ¿sí? Esa es tu sentencia. Delante de Dios, vos sos culpable. Sí. ¿Sí? Ahora, Lucía es chiquita, ¿sí? Imagínense a alguien más chico que ella, un bebé. ¿Es culpable? No. ¿No? No. ¿Y cómo la Biblia dice que son todos culpables? Sí, por el pecado de Adán y Eva. Por el pecado de Adán y Eva. Entonces, ¿de qué sos culpable vos? ¿De lo que hizo Adán y Eva? De lo que hizo, sí. ¿Sí? Ahí se rindió la culpabilidad. Esa es tu culpa. Y vos decís, ahora, que tuve que ver yo con Adán. Claro, el pecado original. Sí, pero ese es el pecado original. Pero es Sí, tu pero es pecado. el pecado. Sí, ya sé. Ese es tu pecado del Es Es la culpabilidad del hombre. Sí. Esa es la culpa. Y vos me decías a mí, ¿qué tuve que ver yo con Adán? ¿Qué tiene que ver mi bebé recién nacido con Adán? ¿Por qué soy culpable? Porque todo fue en el origen, o sea, representa el... Pero eso lo hizo Adán, yo no lo hice. A mí Pero si me ya, ponían en pero el fue huerto yo no me presentado. equivocaba. ¿Ah? Fue representado, o sea, todo hombre en eso. No, ya venimos con la culpa del pecado de Adán. Original, ¿verdad? Del pecado original. ¿Un niño recién nacido tiene pecado? No. Sí. ¿No? Sí, el pecado original. No, si Sí. nosotros lo vemos, pero sí, por Adán. No, pero es que, a ver, quiero que entendas esto. Cristo no murió porque vos sos ladrón. Cristo murió porque Adán pecó. Sí, ¿Sí? porque estábamos apartados de Dios a causa de ¿Ah? y Él nos reconcilió con Dios Pero esto hay que a través entenderlo. de la muerte en la cruz, claro. Porque tendemos a minimizar lo que pasó en el huerto de Edén. Es cierto. Después, que vos seas ladrón, que vos seas homicida, eso es consecuencia de lo que pasó en el huerto de Edén. Entonces, si yo no soy ni ladrón ni homicida, ¿cuál es mi pecado? La naturaleza del hombre tiende a pecar. Si vos... A ver, bebé, un niño de 1 año y 1 añito empieza a caminar. No es ladrón, no es homicida, no deshonra a sus padres. Cumple con los 10 mandamientos. Y tal vez los primeros 4 no, porque no tiene conciencia. Pero los otros 6, Es chiquito. no codicia, no miente. Todavía ni aprende a hablar casi. Pero es pecado. ¿Ah? Es pecado. No ¿Pero comete qué? ¿Es pecado. culpable? ¿De qué? De pecado. ¿Y qué culpa tiene ese niño del pecado de Adán? Y porque
Porque nace con el pecado. Lo decretó. Hacemos con el pecado. ¿Nacemos con el pecado? ¿Qué culpa tenías vos cuando naciste de lo que hizo Adán? ¿Qué culpa tenés por mal? ¿Con qué pecado nacemos? Porque yo cuando era chiquito me decían, nacés con el pecado de cuando te formaron. Mira, mi papá y mi mamá eran casados, así que eso no es El pecado. pecado original. El hombre pecó, ¿Cuál es el pecado original? el de Adán y Eva. ¿Cuál es el pecado original? Haber querido ser igual Ser que Dios. igual que Dios. Ser mejor que Dios. Entonces, viste, cuando nos enseñaban decían, Ajá. no, porque a vos te concibieron en pecado. Eso lo dice Job. En pecado fui concebido. ¿Sí? Y de ahí sacan una doctrina y te dicen, porque cuando tu papá y tu mamá tuvieron relaciones, pecaron. Entonces ese es el pecado que vos traes. Es más, ese es el pecado original de la Iglesia Católica, en muchas partes. Los católicos no lo tienen bien definido. Y Dios, No, el pecado del hombre es a ver, querido ser. escúchenme en esto. Dios creó al hombre y después creó a la mujer. ¿Sí? Y les dijo, No pequéis. multiplíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Entonces Dios te mandó a pecar, No. según el concepto ese. No, No, porque la relación en el matrimonio no es pecado. Y los hijos que sos concebidos no son concebidos en pecado por mi culpa que yo tuve relación. No hay otra forma de tener hijos. Ahora, si hay otra forma, explíquenmela, porque la cigüeña no viene. Entonces, no pasa por el sexo de tus padres el pecado original. El pecado original es lo que pasó en el huerto de Edén. Que es que el hombre quiso ser igual a Dios. igual a Dios. Ese es el pecado original. Ahora, un bebé recién nacido es culpable. No es culpable. ¿Cómo? No es culpable. Mira, el pecado original, ¿cómo se pasa de una persona a otra? De un ser humano a otro. ¿Cómo se pasa? A través de la sangre. Exactamente. ¿Sí? Todo ser humano que tiene sangre tiene vida, y si tiene vida es culpable. claro, porque yo digo, si yo no he querido ser más que Dios. Todos nosotros venimos de Adán y Eva. Y ¿Sí? que- Todos venimos de Adán y Eva. Así como un presidente representa un país, por ejemplo, si Alberto Fernández, presidente de la Argentina hoy en día, le declara la guerra a Estados Unidos, y yo como argentino le declaramos la guerra a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tengo un representante que es el que gobierna. Si él toma una decisión y le va mal, a mí me va mal. Él como representante y yo como representado. ¿Me entienden? Adán representaba al hombre en el huerto. Entonces Adán pecó, todos pecaron. ¿Dónde está mi pecado original? En el huerto de Edén hace 6.000 años atrás. Ahí pequé, juntamente con Adán que me representaba. Bueno, ahora te hago una pregunta, Sí. según lo que vos has dicho. El presidente tomó la decisión de votar la ley del aborto. Sí. Y nosotros que votamos al presidente tenemos la misma culpa que el No, mira, presidente. vamos por partes. Lo hayas votado o no lo hayas votado. Yo no él lo te voté representa. para abortar. No, no importa, pero él te representa. ¿Sí? Él te representa. ¿Me entendés? ¿Qué es esto? ¿Vos sos culpable de lo que hace él? No. Pero sí vas a vivir las consecuencias de las decisiones que él tome. ¿Me entendés? Hay una diferencia. Hay una diferencia entre Adán y el presidente. Yo te digo el presidente como diciéndote, dándote un ejemplo de cómo una persona representa un país. Adán representó a toda El presidente representa al país. Si yo soy parte del país, todas las decisiones que él tome, buenas o malas, me van a afectar. ¿Me entendés? De esta misma forma Adán representaba a la humanidad. Lo que él hiciera me iba a afectar. ¿Me entendés? Entonces, ¿cuál es mi culpa? Que mi representante, el que tenía que hacer bien las cosas, las hizo mal. Entonces yo pago las consecuencias de lo que él hizo mal. El presidente apoyó el aborto, listo, yo estoy en contra del aborto, pero él es el que me representa. Yo no soy culpable de los niños que maten, pero sí voy a tener las consecuencias de lo que el presidente haga. ¿Entendiste? Sí. ¿No te quedó claro? De ahora en más no voto a ninguno. No, te explico, mirá.
No, A porque ver. vos estás con el que todos han dicho ahora, No, porque salieron a decir por las De redes que- sociales que si votabas a un abortista ibas a ser culpable. Yo no soy abortista vos culpable. también, no sos abortista. Yo no soy culpable de los niños que maten, pero sí vivo en un país donde van a matar niños. Y voy a tener que bancármelo. Entonces ahora, algo que a mí me disgusta, lo tengo que vivir como algo normal, Sí. porque ellos tomaron la decisión de hacerlo. Y yo lo voté o no lo voté, no importa. Vivo en el mismo país, no me puedo ir a la luna. Claro. Y vos tenés que ver que también si se hace robo Eso o algo viene de- está de dentro los de la antepasados. voluntad. ¿Mm? Acordate que cuando mataron los niños en Israel. Sí, pero esos fueron siempre los contrarios. Sí. Pero a ver, no es el primer país que acepta una ley abortista. No, No es el primer país. pero vos no sos Entonces, culpable de los abortos. No es que vos vas a llegar delante del tribunal de Cristo y te van a decir, vos venís a Argentina, abortista, claro, afuera. No, eso es lo vos que no sos culpable de los se estaba abortos. enseñando, esa idea de El que, culpable del aborto es el que lo hace y el que se lo hace. por haberlo Los que lo votado somos... practican. Ahora, yo como miembro de este país y me tengo que bancar una ley que yo no quería. Ah, Pero yo no odio soy los el abortistas. culpable. Que Dios me perdone. A ver, ante el mundo pueden decir, Argentina, ustedes son abortistas. Sí, te lo pueden decir. Pero delante de Dios yo no soy culpable. ah. Y hay un montón de pastores por allí, payasos, que dicen que sos culpable. Claro. Y eso es porque meten la política dentro de la iglesia. Vos no sos culpable, porque si no somos culpables de los homosexuales, Y sí, Claro. somos culpables del aborto, y el somos casamiento, culpables de la deuda externa. Yo no me endeudé, ¿sí? el casamiento Yo del no me hombre, endeudé. hombre Hubo un con hombre. presidente que tomó una deuda grandísima y yo hoy en día tengo que pagar las consecuencias de la deuda que se tomó, pero yo no me endeudé, yo no fui con el Fondo Monetario. Esto es lo mismo, Claro. ¿me entienden? Porque si tuviera un grado de responsabilidad, a ver, solamente lo sufrirían las personas que votaron. Y sin Claro. embargo, lo Ahora, sufren todos. Ante el voto, yo no voté por el aborto, yo voté por un Claro. presidente, ¿sí? Ahora, la culpa sí es del médico que lo hace, Claro. es de la persona que lo practica y es la de todos los legisladores y diputados que votaron la ley. Ellos sí son culpables. Aprobaron la ley. Los Porque que te aprobaron la dicen- ley son culpables. Y a ver, el médico va a ser culpable de 1, 2, 10 abortos. El presidente es culpable de todos los abortos. Claro. ¿Entiendes? Porque él Esa es la ley. es el representante del país y él carga con mayor... Eso es lo mismo que en la iglesia. El que carga con la mayor culpa es el pastor siempre cuando las cosas van mal. Porque si no, mira, acá si vos te vas a lo que es al color político, que todos decían, si vos votaste, a ver, acá tenemos en Mendoza representantes que representan la parte contraria del presidente y votaron a favor del aborto. Claro. Entonces, ¿entendés? ¿A qué te lleva esto? De que solamente está en la voluntad y lo que Dios conoce y que va a hacer, querás Sí, vos a o no ver, querás. Primero, entendamos esto. Haciendo un paréntesis en el estudio romano. Toda autoridad es puesta por Dios, ¿sí? No solamente los que gobiernan Dios. No, todo. Todo está permitido por Dios. Todos. Por ahí hay personas cristianas que dicen, a este no lo puso Dios. No, porque este gobierna con el diablo. Hay que orar a Dios para que Él ponga un presidente bueno, un presidente que se maneje con la Biblia. No. Todos son buenos para Dios. O sea, perdón, todos son puestos por Hasta Dios. el Papa, ¿no? El Papa, El bueno, el malo, el Papa es Papa porque Dios lo puso ahí. Y- El presidente de la Argentina es presidente porque Dios lo puso ahí. Y Dios nos dice que debemos de orar por ellos, por las autoridades. Sí, pero eso no quiere decir que vayan a cambiar. ¿Por qué? Sí, Porque por todos supuesto. los gobiernos, todo lo que es gobierno, son parte de un plan mayor. ¿Sí? Hitler existió porque Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque era parte de un plan mayor. ¿Sí? Cuando vos mirás la historia de la humanidad desde un punto de vista cronológico, te vas dando cuenta que hay ciertas cosas que van pasando, buenas y malas, buenas y malas, pero todas esas cosas son parte de un plan mayor. Dios lo puede evitar. Y ahí si es donde quiere, entran pero- los ateos diciendo, no, por supuesto que Dios lo puede evitar. pero no lo- Dios de un plumazo tiene puede que pasar. borrar a toda la tierra, nos borra todo. Dios puede hacer lo que quiera, pero es todo parte de un plan mayor. Claro. Por eso que nosotros como cristianos no dependemos de nuestra idea para vivir, dependemos de los planes que De Dios los hace con planes de Dios. nosotros. ¿Sí? Sean buenos o sean malos. Nunca se han preguntado por qué la Biblia dice
Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y vos decís, pero bueno, las buenas. No, Y todas. las malas, no, todas las cosas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. De una manera u otra nos ayudan Todas a las bien. cosas Todas. nos ayudan a bien. ¿Sí? Sean buenas o sean malas. El otro día hablaba con una hermana allá, Giselle, y hablábamos, por ejemplo, de que hoy en día, fíjate, la iglesia cómo ve la pobreza, como un castigo. Y el Señor dijo que siempre habría pobres. ¿Sí? Pero es que en realidad la pobreza no es un castigo, es una herramienta. Para estimar al hombre, Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Y voy a decir, ¿cómo la pobreza va a ser una herramienta igual que la enfermedad? A mí me apasiona Job. A todos les gusta Job. ¿Sí? Pero todos los 42 capítulos del libro de Job se resumen a una frase. Ojo, y Dios, 42, 43, y Dios aparece y Dios habla con Job durante 2 capítulos enteros, pero la frase que dice Job al final, eso resume todo. A la verdad, de oído había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Todo lo que Job pasó, pobreza y enfermedad, fue un proceso, Para conocer a Dios. ¿sí?, para que Job alcanzara el cristianismo. Cuando Jesús bajó, también estaba Job ahí junto a Abraham. ¿Me entienden? Y Job era antes de Abraham. Es un proceso. Entonces cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien, la pobreza y la enfermedad son herramientas por las cuales Dios nos procesa. Dios, para procesar a Job, lo tuvo que hacer primero pobre y después enfermarlo. Primero le quitó todo lo que tenía y después lo enfermó. Y al final de esto, de este proceso, Job dice las palabras más sabias que podría haber dicho. A la verdad, de oído había oído. ¿Qué quiere decir esto? A la verdad me dijeron que había un Dios, mas ahora te conozco personalmente. Eso es lo que Job dijo. Ahora puedo ver que nosotros como cristianos, ese refrán lo tenemos permanente. ¿Sí? Tal vez cuando fueron chiquitos les hablaba donde, sí, la iglesia, Dios, sea la Virgencita y un montón de cosas, pero cuando ustedes se entregaron a Cristo, empezaron a conocer a Dios cara a cara. Y no terminas nunca de conocerlo. Ahora, todo este proceso fue acá. Entonces, cuando la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien, es un proceso. Cuando vos elegiste un presidente que acepta el aborto, es un proceso. Muchas veces vos decís, pero ¿cómo me va a procesar a mí con el aborto? ¿Qué tiene que ver? Pero es que Dios no solamente procesa a las personas, también procesa a los países. Y también procesa al mundo entero. Porque todo parte de un plan mayor. Son procesos. ¿Sí? Cuando me dijeron que se había aprobado la ley del aborto, yo mandé un mensaje. Le dije, soporten, sean fieles, Cristo viene pronto. Es parte de la decadencia de la humanidad. Está escrito en la Biblia que iba a entrar en esa decadencia, que Dios va a permitir que el mundo entre en esa decadencia, porque Jesús dijo que antes de que Él viniera iba a ser como los días de Noé, y en ese tiempo se comían a los niños, hacían muchas cosas malas. La homosexualidad era algo que era normal, ¿sí? Cuando Noé sale del arca se embriaga y uno de sus hijos lo violó, porque la homosexualidad era normal. Y Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que había? Homosexuales. Claro. Entonces, cuando hablamos de que las cosas buenas y las cosas malas pasan, no es porque las cosas buenas las hace Dios y las cosas malas las hace el diablo. No, todo Dios lo permite. No es que lo hace, Dios lo permite. ¿Sí? Dios permite todo. Las cosas malas las hacemos nosotros, las guerras las hacemos nosotros. ¿Sí? El asesinar niños lo hacemos nosotros. El casar homosexuales lo hacemos nosotros. Y Dios lo permite. ¿Por qué? Porque es todo parte de un plan mayor. Entonces el ateo te va a decir, si Dios es amor, o Dios es tan poderoso como dicen, ¿por qué hay tantos niños que se mueren de hambre? Por la misma razón de que hay tantas personas que se enriquecen.
ilícitamente. ¿Sí? Si vos tomaras la fortuna de todos los millonarios del planeta y la repartieras, no haría nadie con hambre. Pero sin embargo hoy hay cientos de niños muriendo de hambre en cada minuto, porque no tienen que comer. Pero también tenés cientos de magnates que manejan la economía mundial. Y ese desequilibrio es lo que Dios permitió. No Él que lo hizo, Dios no lo hizo ese desequilibrio. Las leyes de Dios, para que un país camine correctamente, tiene que seguir por la Biblia. Si vos vas por la Biblia y te guías por la Biblia como presidente, no te vas a equivocar. Porque Dios estableció un sistema de economía perfecto. ¿Sí? Un sistema de economía perfecto. Por ejemplo, mirá, te pongo un ejemplo. La luz, el agua, el gas, vos lo pagás. ¿Cómo se llama eso? Impuesto. Impuestos. ¿Vos sabés que el pueblo de Israel, cuando Dios lo saca de Egipto, no tenía impuestos? Decime el diezmo. Eso no era impuesto. No, eso no es un impuesto. ¿Me entendés? ¿Entendiste? Vos sos cristiana, Sí. ¿Das diezmo? Sí. Eso no es un impuesto. No es Eso es un voluntario. impuesto, eso es voluntario. ¿Sí? Eso nace del corazón, es la voluntad. Es más, no se llama diezmo para mí. Para mí es ofrenda voluntaria. Ofrenda voluntaria. ¿Sí? Ahora, el pueblo de Israel, ¿tenía ese tipo de ofrenda? Sí. Pero aparte, ¿pagaban impuestos? No. No. Cada uno vivía de lo que trabajaba. Sí, trabajaba. Y para la parte del que sería en ese tiempo eclesiástica o para el clero, había una porción de lo que trabajaba. Pero por el agua, por la luz, no pagaban. No. Ahora, ¿de dónde salen los impuestos? Y te vas a asombrar. ¿Cuándo vos lees en la Biblia que hay impuestos? De los católicos. ¿Católicos? O sea, No, sacate la iglesia, mirá. Vienen a Jesús y le dicen, Señor, ¿es Ah, lícito paga. pagar impuestos? sí. Ah, habían impuestos en el Imperio Romano. Sí. A César ¿Quién le lo que pagaban los César impuestos? y a Dios Los lo que judíos. Dios, los ¿A quién le pagaban los impuestos? A los romanos. A los romanos. ¿Qué eran los judíos? Esclavos. Esclavos. Vos pagas impuestos cuando sos esclavo. ¿Entendés? Entonces, si vos hoy en día le pagás a un gobierno, sos esclavo. Esto no quiere decir que no hay que pagar impuestos. Es simplemente que el sistema de economía que Dios armó en la Biblia para el pueblo de Israel, lo fuimos cambiando tanto, lo fuimos retorciendo tanto, que, a ver, toda constitución, su raíz básica es la Biblia, ¿sí? Pero fueron cambiando tanto la constitución y dándole de comer a tantos vagos que hay por ahí, que hoy en día necesitan esclavizarte a través de impuestos, de un sistema. Tenemos una economía de esclavos. ¿Somos esclavos nosotros? No somos esclavos, pero nuestra economía sí. ¿Me entendés? Vos imaginate ahora, va Moisés con el pueblo de Israel, Señor, ¿quieren tomar? Bueno, golpea la piedra, y va Moisés, ¡pum! Y sale la agüita, va, pongan el talentito acá, el estatero, vamos, la monedita acá y van a tomar agua. ¿Y les cobraba el agua? No. ¿Me entendés? ¿Entendiste? Bueno, hoy en día los gobiernos viven a través de los impuestos. Y tu economía está en un sistema de esclavitud. No así vos. Pero sí, terminás siendo esclavo de tu economía. ¿Me entienden cómo es? Entonces, todo eso es lo que ha ido cambiando. Por eso te digo, si un presidente se manejara como se maneja en la Biblia, sería otro cantar. Sería otro planeta el que estaríamos viviendo. ¿Sí? El reinado milenial de Cristo va a ser conforme a esto. Y las leyes de Dios. Pero bueno, ya es entrar en otro tema. Entonces, todo lo bueno o todo lo malo es permitido por Dios, porque es un proceso para procesar no solamente a la persona, sino también al país y al mundo entero. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. Ahora, ¿vos sos culpable de lo que ellos dictaminan? No, pero sí vas a vivir las consecuencias. ¿Vos fuiste culpable del huerto de Edén, de que Adán pretendiera ser igual a Dios? No sos culpable, pero sí pagás las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia?
El pecado original. El pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? El haber querido ser más que Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Ah? ¿Cuál es la consecuencia? La muerte. La muerte. La muerte, claro. Entonces, si vos decís, yo no soy culpable del pecado de Adán, yo no tengo nada que ver, bueno, entonces ¿por qué te morís? ¿Entienden? ¿Por qué no lo pateaste, Adán? No, yo también lo agarraría del cogote, si no está diciendo nada. A ver, capaz que si hubiera estado yo, la hubiera pachorreado. Porque estaba en la voluntad de Dios. que Javier, fuera así. Lucía. ¿Sí? En la voluntad de Dios que fuera así, pero hay personas que dicen que no son culpables de lo que Adán hizo. ¿Sí? Y si no sos culpable de lo que Adán hizo, ¿por qué te morís? Porque Dios no te quedó con la muerte encima. No. Entonces, creo que esto se llama pecado original. ¿Sí? Entonces, ahora, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Qué más? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. A ver, ¿quién me explica eso? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Quién me explica eso? ¿Ah? La ira de Dios se Ella es la revela que tiene que desde el cielo contra toda impiedad. Lorena, explícame eso. Porque eso más. pastora más. La ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? El enojo. La ira. La ira. ¿Qué es? También Me dice el pasaje. No piensen en un significado enredado. ¿Qué me está diciendo el pasaje? Se revela desde el cielo contra toda impiedad. Que Dios se revela contra todo lo malo, toda injusticia, con todo. contra toda injusticia, contra toda... No, fíjate. Ahí no dice que Dios se revela. Dice que la ira de Dios se A ver, revela. no es lo mismo tener un hijo rebelde a que yo me le rebelde a mis hijos. A ver, por ejemplo, mis hijos se criaron sin padre, ¿sí? Y llego yo un día y le digo, hola, yo soy el padre de ustedes. Eso se llama revelar mi identidad. ¿Sí? Ujú. Eso sería revelar mi identidad. Y otra cosa es que yo de pronto digo, ¿saben qué? No come más nadie. Y los echo toda la casa, me rebelé. Que a la vez tiene un trasfondo similar, pero la acción es distinta. Claro, se revela O contra sea, se todo. revela el demonio que tengo adentro en ese caso. No, es que sacar el contra no va. La ira de Dios Se muestra, es como si te dijera se Ahí muestra. está la palabra. Porque si vos Se decís muestra. contra, es como que va. Sí, pero No, tenés que leer el contexto. Porque la ira de Dios se revela, se muestra desde el cielo. Pero si vos decís, Ahí va. Ahí no más, contra ahí no más. toda impiedad, contra toda maldad, contra todo pecado. No, le pregunto. ¿Sí? Porque capaz que lo quiere ver usted, pastor. La ira de Dios se muestra. ¿En qué? Vamos, corríjanme. Se revela. Les dije desde en el qué, cielo. para que me corrijan y no me corrigen. No, no ¿En qué? dice. ¿En qué se muestra la ira de Dios? ¿En qué se revela? se muestra en el No cielo. es en qué, es desde dónde. Desde el cielo. Ah. Porque si, a ver, si yo te dijera, la ira de Dios se muestra en que te morís. No. No. ¿Entendiste?
En eso sería la ira de Dios se muestra en que te morís. Ahora, si yo te digo que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿De qué estoy hablando? Toda maldad y pecado. ¿Ah? ¿De qué estoy hablando? Dios se muestra a sí mismo. Pero Dios te está mostrando ira acá. Sí, porque- ¿La ira de Dios está contra todos? No, contra la maldad, contra el pecado, contra la injusticia. Sí, eso lo dice ahí. Pero ¿cómo se muestra de esa forma? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con qué consecuencias? Y te hace un rato lo dije. Vamos. ¿Qué consecuencias hay? La muerte. La muerte. Si le estoy diciendo que lo dije. Sí. La muerte, la separación. A la Y la muerte es lo mismo. sí, En realidad la palabra muerte significa separación. separación, sí. ¿Sí? La muerte. La ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Con qué? Con la muerte, con la separación. ¿Por qué? ¿O contra quién? Por la maldad del hombre, ¿Contra quién? ¿Ah? Contra la injusticia, con lo que... No sé. contra la maldad, contra el pecado. No. ¿Contra quién? Contra el hombre. No, a ver. El pecado, Sí, ¿qué es? Muerte. muerte. No, la paga el pecado. Ah, la paga del pecado es muerte, sí. ¿El pecado qué es? Si yo peco, ¿qué estoy haciendo? Estás pecando. Estás yendo contra la Es una voluntad. acción, Sí. no es una persona. La ira de Dios no se puede ir contra una acción, sino va contra la persona que realiza esa acción. ¿El pecado es una persona? No, es lo que yo hago o lo que todos hacen. ¿Sí? Entonces, la ira de Dios se muestra desde el cielo contra todo pecado e injusticia de los hombres. No pueden ser perros. O sea, contra los hombres que pecan. Y si te lo dije, No. que allá en la cocina contra el hombre, contra la maldad y el pecado del hombre. Bien, ¿sos pecadora? Yo sí, todos somos pecadores. Entonces la ira de Dios está contra vos. Estoy mal, pero Estoy no mal. me va a matar, no Estoy me va mal. a matar. ¿Ah? Si sos pecadora, sí te va a Pecadora, sí, yo creo que de A ver, alguna vamos- manera vamos por todos partes. pecamos. Vamos por Uno peca todo el tiempo, de una o de otra manera. Uno es pecador porque nació pecador. Sí. ¿Sí? Estamos hablando del pecado original. ¿Está? Sí. Entonces, ¿sos pecadora? No sé para qué dudan. Me están diciendo uno peca todo el tiempo y después dudan. No, yo. ¿Son pecadores? Sí, soy pecadora, yo soy pecadora. Entonces la ira de Dios está contra vos. Sí, Y se más vale. revela desde el cielo. Y se enoja el Señor conmigo cuando peco. ¿Ah? Cuando te puteo, cuando tengo No, esas porque- cosas, está mal. Lo que Va. pasa es que Estamos grabando, por favor. Ah, bueno, peco. No, porque Dios a nosotros no nos ve pecadores. Pero vos te estás yendo a otro lado. Lee el título. ¿Qué dice? La culpabilidad del hombre. culpabilidad del hombre. ¿Quién me estás metiendo? Te estoy diciendo si sos culpable o no. Imagínate que esto es un juicio. Y me meten preso. ¿Sí? Esto es un juicio. ¿Ah? Acá no hay jurado. Acá es el juez, el abogado y vos estás en juicio. Y te dicen, ¿sos pecador? ¿Sos pecador? Bueno, entonces el juez baja el martillo y dice, la paga del pecado es... Muerte. ¿Sos pecador?
Muerto. ¿Sos pecador? Yo soy pecador, muerto. Yo soy pecador. ¿Sí? Sí, Entonces la paga del pecado es muerte. Ah, qué La espiritual. dádiva de Dios. olvidar. Muerte. Muerte. Muerte y muerte. Ya sé, mirá. ¿Quieren que le diga dónde está el error de ustedes? El error de ustedes que están diciendo, pero Cristo pagó por nuestro pecado. Vuelvan a leer el título, la culpabilidad del hombre. Estamos estudiando la culpabilidad del hombre. Yo no estoy diciendo lo que Cristo hizo en la cruz. Bueno, ahí diría que estamos sufriendo las consecuencias. No. A ver, No, pues no te está preguntando como hijo de Dios. Culpables somos culpables, pecadores somos pecadores. listo. Yo soy pecador. Vamos a citar versículos. ¿Sos pecadora? Sí, Bien. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. sí. La segunda parte de ese versículo deja la parte. Ah, bueno. Porque después dice, malhadada de Dios es vida eterna en Cristo Sí. Jesús. ¿Sí? Sí. Pero la paga del pecado es muerte. Bien. Cuando Adán pecó, ¿murió? No, ¿Por qué? porque el plan de Dios no era que él muriera, sino Génesis. que lo mandó. Génesis. ¿Qué Porque le dijo? para mí que Tenía Dios, que ir Dios a- mintió acá. ¿Sí? Capítulo 3, verso 3. Verso 2, perdón. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Sí? O sea, Dios le dijo, no coman del fruto porque para que no mueran. Y la serpiente dice, no, si lo comes no vas a morir. La mujer comió el fruto, ¿se murió? ¿Qué preguntaba yo? ¿Murió Eva? ¿Apenas comió el fruto? No. ¿No? Entonces Dios mintió y la serpiente dijo la verdad. ¿Ah? Mirá la pastora leyendo el contexto, a ver si encuentra la realidad. ¿Mm? Fíjense, la serpiente, esto lo tienen que aprender porque cuando se suben a una plataforma lo tienen que predicar desde arriba de la plataforma, ¿eh? La serpiente dijo, no morirán. No muerte. Dios que dijo, si comen del fruto, sí, muerte. Y nada de muerte espiritual, nada de eso, porque vos no sos espíritu, sos carne. Tenés espíritu, sí, pero sos carne. Y Dios le está diciendo literalmente que vas a morir. ¿Está? Pues mira. Entonces, comió del fruto, ¿murió? No. ¿No? La serpiente dijo que no iba a morir. Dios dijo que iba a morir. ¿No murió? ¿Quién mintió? Vamos. Respuesta. La serpiente mintió. Pero si no murió, vos me estás diciendo, o murió Eva. No, no murió. Fue y le dio a Adán. ¿Adán murió? No. ¿No murió? No. ¿No? No. Entonces, ¿quién mintió? ¿Dios o la serpiente? Me van a decir la serpiente. Saben todos que la respuesta es Dios, pero todos me van a decir la serpiente. ¿Ah? Porque el hombre, A ver la respuesta. Dele. y porque el hombre iba a ser, le hizo imagen y semejanza, entonces el hombre, la consecuencia que tuvo es que con los años, con el sudor de su frente, iba a morir. Esa fue la consecuencia. Dios no dice, y cuando cumplas tantos años vas a morir. No, pero Dios dice, no comas el fruto porque es cierto, si comes de él, morirás. sí. Lo dice literal. Ahora, Adán y Eva, ¿murieron físicamente? No. Pero sí fueron. Y me decía espiritualmente. No, no, no. Pero sí fueron expulsados de ¿Qué significa la palabra muerte? Separación. separación, sí. ¿Fueron separados de...? ¿Fueron separados? Sí, sí, sí.
¿Y por qué no murieron físicamente? Y acá hay una enseñanza, ¿eh? Mirá. Y porque tenían que vivir las consecuencias de lo que iba a vivir. No, había un plan de Dios. Mirá. Cuando Dios llama al hombre, el hombre peca, ¿sí? Y el hombre se pone las hojitas, ¿está? Las hojitas se tapan, Sí. y la mujer también. Sí. Entonces, cuando Dios lo llama y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le dice, no, es que oí tu voz en el huerto y tuve vergüenza porque estaba desnudo, ¿sí? Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que te mandé que no comieses. Ahí es descubierto el pecado. Ahora hay que dictar sentencia. ¿Sí? Dios da una sentencia, pero previo a esto, vistió al hombre con pieles de animales. Que lo más probable, casi seguro, 110% seguro, de que las pieles de los... No es que Dios creó pieles de animales, sino que Dios tuvo que sacrificar animales para tapar la desnudez del hombre. ¿Qué Sí. quiere decir eso? Que Dios literalmente mató animales, posiblemente fueron corderos, porque ahí ya se empieza a tipificar la obra de Cristo, para con esas pieles vestir al hombre. Y al matar esos animales, la sangre de esos animales cubrió el pecado del hombre, no lo eliminó, lo cubrió para que el hombre no muriese. ¿Sí? Eso no está así en la Biblia, pero es el significado, ¿sí?, teológico de lo que pasó. Ahora, después de eso, las consecuencias, la sentencia estaba, el hombre es separado Separado, sí. de Dios, del huerto. ¿Me entienden? Bien, una vez que el hombre es separado, hay un versículo que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la ira de Dios que se muestra desde el cielo para con el hombre es la separación. Sí. ¿Sí? Es la separación de Dios. Entonces, Dios lo separa. A ver, ¿cuál es el problema de cuando Cristo venga y dé a cada uno el pago? ¿Cómo? Cuando Cristo venga, ¿sí? Y apartará a los corderos hacia un Sí. lado y del otro lado al fuego eterno. ¿Cuál es la condenación? ¿El fuego eterno? Y la muerte. No muere. Bueno, es un decir. Porque a uno Perdón. le dirá... Sí es muerte, Sí. pero no muerte como la conocemos nosotros. No, por supuesto. No. ¿Sí? Sí. Acuérdense que la muerte es separación. La condenación es la separación de Dios. Te separa definitivamente. No tenés más socorro, nunca más, por la eternidad. Y encima sos atormentado. Pero quedás separado de Dios. Es más, no va a haber cabida para vos en este universo. Quedás separado totalmente. Esa es la condenación eterna. Vas a quedar separado, privado de la misericordia de Dios. Y vas a ser atormentado. ¿Sí? Ahora, la ira de Dios se revela contra toda impiedad. ¿Qué dice? La injusticia. ¿Cuál es la impiedad, la injusticia? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? ¿Cuál es la injusticia que cometen los hombres? Una vez que el hombre está separado, ¿qué hizo el hombre? Vamos a dar los fundamentos por qué esta ira, porque todos me dicen que Dios es amor, pero acá me dicen que ira. Que la ira de Dios está encendida contra la humanidad, la ira de Dios está contra la humanidad. Entonces, las consecuencias de esta ira, ¿por qué esta ira? ¿Qué hizo el hombre una vez que estuvo separado? Y Se fue alejando de Dios. Se fue alejando de Dios. ¿Cómo se alejó de Dios? Y buscando Dios. A ver, la Biblia dice, fíjense qué contraste, ¿sí?
Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo bajo, ni lo No futuro, podrá ni lo separar. pasado, ni lo presente, ni nada. Ni principado, ni ángeles, ni nada me puede separar del amor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no te puedes ir. Entonces, ¿cómo el hombre se alejó de Dios? Y porque fue renegando Dios, dejó de creer en Dios. Dejó de creer en Dios, negando su existencia. Ateísmo. ¿Por qué existen los ateos? ¿Sí? Yo sé que no tiene mucho sentido, pero presten atención a esto. ¿Sabes por qué existen los ateos? ¿Qué hacen los ateos? Niegan la existencia de Dios. de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creen ignorantemente que si ellos dicen que Dios no existe, no tienen consecuencias. ¿Entendés? Pero que un ateo diga que Dios no existe, eso no hace que Dios deje de existir. ¿Me entendés? Ellos dicen que no hay pruebas suficientes. Ellos dicen que no hay forma de comprobar que Dios existe, aunque la ciencia lo comprueba e incluso hay hoy en día evidencia de que hay una mente creadora del universo y todo esto. Ellos siguen negando la existencia de un Dios. ¿Sabe por qué el ateo niega a Dios? Porque si el ateo reconoce que hay un Dios sobre su cabeza, automáticamente tiene el deber de buscarlo, de acercarse a Dios. ¿Me entendés? Y cuando vos te acercás a Dios, tenés que empezar a vivir con lo que Dios te pide que vivas. Entonces, Jesús lo dice así: amaron más las tinieblas que la luz, que no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Hay personas que aunque saben que Cristo es real, niegan para no tener que dejar de hacer lo malo que hacen. Les gusta vivir en el pecado. Resumen. ¿Me entienden? Hay personas que saben que Cristo existe, pero niegan su existencia para poder seguir viviendo en la inmoralidad. Porque si vos reconoces que Jesús existió, ¿sí?, tenés la obligación moral de buscarlo. Claro. Tenés la obligación de buscarlo. A ver, si yo reconozco que Dios es creador, ¿sí? Si yo reconozco que Dios es creador y que Él me creó como creación, tengo obligación de querer conocer a ese creador. ¿Querés que te lo muestre? Acá mismo, mirá. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado. ¿Qué es lo que es? La creación. La creación. ¿Qué más? ¿Qué dice? Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ahí está. ¿Sí? A ver, yo puedo decir de un ser humano que tiene poder eterno o que tiene deidad. No. Entonces, el simple hecho de que saber que hay un Dios creador que se ha hecho visible a la humanidad desde el principio a través de la creación que ha formado, eso me tiene que obligar a mí moralmente, es más, por conciencia, a buscar a Dios. Entonces, ¿cuál es la defensa de la impiedad, de la injusticia de los hombres? Que crean el ateísmo para alejarse de Dios, negando la existencia de Dios. Por esta causa, la ira de Dios se enciende contra toda la humanidad, porque dejan de creer que Él existe. Claro. Creyendo de que no van a tener las consecuencias. Es como el caso de las leyes. Esa es la culpabilidad del hombre. Las leyes, por más que vos digas que no las conocés, la ley presume que vos la conocés. Mirá, a ver, yo puedo decir... Y no te No, yo te no sirve creo que cruzar un semáforo en rojo sea peligro.
Y eso no quiere decir que listo, puedo cruzar los semáforos rojos, no. Si lo cruzo es más probable que me lleven por delante, porque hay una ley de tránsito que dice que cuando está en rojo tengo que detenerme. Y si yo avanzo, me van a llevar por delante. Que vos no creas que la luz roja te hace detener, que vos digas, no, para mí la luz roja es avanzar. Y eso no quiere decir que la luz roja no tenga una ley que la rige. Claro. ¿Me entendés? Por más que vos digas que la desconoces, la ley presume de que la tenés que conocer. ¿La No tenés que tenés, conocer? no tenés forma de. A ver, no de la tiene que escapatoria. conocer el que no tiene carnet. Pero el que tiene carnet, ese ejemplo es válido. Muy válido. Las leyes están puestas. A ver, las leyes morales de Dios También. no solamente escritas. ¿Por qué? Porque el ateo dice, ¿sí? Yo no conozco las leyes de Dios, pero están escritas en tu conciencia, Claro. ¿sí? Sí. Están escritas en tu conciencia, así como el pecado está en tu genio. ¿Sí? Un niño de 1 año y medio va a ir a meter un clavo al enchufe y vos lo vas a retar, y cuando te descuides el niño va a ir de vuelta con el clavo porque está escrito en su genio la capacidad de hacerlo equivocado. Claro. Pero también, De a la hacerlo vez, bueno. a la vez, un niño de 1 año, sin entender lo que es un papá y la mamá, sabe con quién está a salvo. Claro. ¿Sí? Y por más que, está bien, acá tenemos abuela, pero no es para hacer ninguna comparación, es simple, por más que la abuela lo quiera mucho, el abuelo lo quiera mucho, el niño automáticamente identifica a sus padres. Sí. Y lo mismo, conscientemente, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Claro. Y la imagen de Dios está en nosotros. Está distorsionada, pero sigue estando en nosotros. Claro, que si vos estudias desde un punto de la formación, te enseñan de que la ética es la reflexión sobre la moral. Las personas tienen incluida la moral. Vos tenés la capacidad de hacer el bien y el mal. Claro. ¿Por qué elegís el bien? ¿Ah? Porque la imagen de Dios te empuja a que vos elijas el bien. Ahora, si yo por alguna X causa externa, por ejemplo un pecado, ¿sí? Y después vamos a avanzar en esto y van a ver lo maravilloso de lo que es la obra de Cristo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy adúltero y no vengo a Dios para que mi obra no sea reprendida, no dejo de tener la culpa de mi adulterio, porque mi conciencia me dice que lo que hago está mal. ¿Sí? Inclusive cuando te Yo dicen cuando a mí no. me preguntan si soy casado, lo digo con orgullo que soy casado, Claro. por civil y por iglesia. Y los que están juntos por ahí, depende con quién estén hablando, y les da vergüenza decir que son juntados, porque automáticamente tu conciencia te acusa. Claro. Es que si vos te das cuenta de ese ejemplo, ponele vos el adúltero, te trata de cuando te dice no, yo estoy en pareja, pero trata de dar una explicación. ¿Por qué? Porque él sabe inconscientemente de que está mal ante la mirada de los ojos de Dios, ante la mirada del hombre. Por esa causa es donde se crean las religiones, que le explican a la otra vuelta. ¿Sí? El narcotraficante sabe que está matando niños, pero él se llena los bolsillos con dinero. Entonces, en su conciencia, él trata de crear. Vos vas a ver, todos los narcos o todos los que hacen cosas, una estampa así de la Virgen María y del Santito de esto, y andan con los collares y la cruz de Jesús y el rosario y todo, porque su conciencia Los está necesita gozando. un descanso, Ah, porque ellos conscientemente saben que hacen mal, por más que lo nieguen. ¿Sí? Tipo devoto, Pablo Escobar era devoto. Y era un asesino. Tratan de justificarse, ¿Sí? porque saben que está ¿Entiendes? mal. Después están los ignorantes, que esa es otra cosa, pero por lo general el ser humano, la imagen de Dios que está impresa en el ser humano, te dice que lo que está bien o que es lo que está mal. Por esta causa, la ira de Dios se enciende desde el cielo contra toda la impiedad que nosotros hacemos, porque Dios dice, si yo te di una imagen conforme a la mía, si vos sabías en tus genes quién soy yo, si vos sabías que el sol no podía estar por sí solo, si vos sabías que yo creé todas las cosas, o que hay alguien que creó todo, si vos entendés esto y me negás, ¿me entiendes? entiende la ira de Dios. ¿Mm? Entonces, las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, ¿sí? De modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que digas que Dios no existe, cuando te toque el día de la ira, te va a tocar. Por más que oigas, después cuando te toque allá en el tribunal, que te pares ahí delante del trono blanco, ahí decirle, no, pero vos no existís, a ver cómo te va. Porque no tenés excusa. ¿Sí? El simple hecho de, a ver, no, porque venimos del mono, venimos, somos la única especie, el único género sobre la tierra que tiene conciencia, que tiene la capacidad de tener ética. Claro. Somos el único. No lo adquirieron los monos, no lo adquirieron los caballos, no lo adquirieron los perros, no lo adquirieron los chanchos. Ellos tienen instinto, ¿sí? Porque es el instinto que Dios le da a ellos para... Ellos no tienen la parte moral. Pero no tienen la parte emocional, y eso no se puede desarrollar por evolución. Eso es la imagen de un Dios creador. Dice que el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y la ética es lo que reflexiona sobre lo bueno y lo malo. Cuando usted va a actuar, es la que actúa, usted tiene sus bases, lo bueno y lo malo. La ética es la que actúa sobre lo bueno y lo malo. ¿Qué debo hacer frente a una situación? Bien, a ver, ejemplo, claro. Y eso lo tiene el hombre. Siempre los niños, porque son los más... Pero vamos a tomar en cuenta esto. Independientemente de las leyes humanas, suponete un niño que todavía no tiene conciencia de ley, un niño de 6, 7 años, cuando hace algo malo, ¿lo hace públicamente o se esconde? Se esconde. A ver, cuando tu hijo te roba el chocolate y se lo come, ¿por qué se lo comen escondida? Pues sabe que es Sabe que está malo. haciendo algo Por más que que uno no le haya corresponde. Eso es conciencia. Eso es la conciencia nuestra. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo era chico, un cuñado mío Benjamín trajo chocolates de Bariloche, les regaló a todos una caja, ¿sí? Y guardó para las hermanas. Entonces yo lo encontré furtivamente y me comí 6 cajas de chocolate, creo que no me acuerdo la cantidad, pero Era uno para mí y otro chocolate para en rama, ¿sí? Chocolate en rama. Ahora, yo no salí y dije, miren qué rico está el chocolate, está bueno el chocolate que trajo. Cuando fui no había ¿Sí? nada dentro de las cajas. ¿Sí? Amén. Está bueno el chocolate que yo no lo hice públicamente. ¿Qué hacía? Cuando todos se acostaban, me metía dentro del ropero donde lo tenía escondido mi mamá y comía. ¿Me entienden? Y vos me decís, ¿pero alguien te dijo que comerte ese chocolate era malo? No, pero yo sabía que había cajas ahí y por algo estaban. Pero nadie me las había dado. ¿Por qué? Porque mi conciencia me decía que estaba mal comérmelo. Pero yo me lo comía porque me gusta mucho el chocolate. Ya les dije, en el día 8º Dios creó el chocolate. Hay un día más de creación. ¿Me entienden? Eso es la conciencia. Además, se dieron cuenta cuando descubrieron las cajas a los meses, porque ya me las había pasado todas las cajas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace eso? Que por más que después dijeran, no sé, no vi el chocolate, no tengo excusa, me lo comí. Por más que yo después no había caja de chocolate, me lo comí. El hecho es que me lo comí y que yo sé que me lo comí, por más que yo lo niego. ¿Sí? Y soy culpable. Entonces, como soy culpable, la ira de Dios se enciende desde el cielo. ¿Me entienden? Sí. Ahora, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? Y fíjate que dice, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es esto? Acá está la invención de la religión, lo que les dije siempre. Necesariamente el ser humano ¿sí? Tiene que tener un Dios. Necesariamente, ¿sí? Sí. Tiene que tener un Dios. Y ustedes me dirán, los ateos. No, pero eso ya lo expliqué. Eso por motivo de conciencia ellos lo niegan, pero saben que hay un Dios. ¿Sí? Pero vamos a las civilizaciones primitivas, los indios. ¿Sí? ¿Quién le dijo a los indios que había un Dios? Nadie, pero ellos idolatraron al sol, a la luna. Sí. ¿Sí? ¿Me Los entienden? animales. Porque a ver,
Si ahora, si ustedes me dicen, no, porque Dios se revela, sí, al pueblo de Israel, sí, tengo un libro histórico que me dice que Dios se reveló a los judíos. Pero ¿quién le dijo a los babilónicos que había Dios? ¿Quién le dijo a los egipcios que había Dios? Los demonios, no son siempre demonios, simplemente es que el hombre naturalmente busca algo a que entiende que hay alguien superior a él. ¿Sí? Todo hombre. Todo hombre. Claro, y lo ¿Sí? crea a su imagen y a semejanza como él pretende que en el caso ¿Sí? de los indios. Todo hombre. ¿Por qué? Porque eso está impreso en la imagen de Dios. Sí. Cuando Dios nos da su imagen, eso viene impreso. ¿Sí? Sabemos Nos que hay un pone en ser nosotros supremo. Eso. ¿Entiendes? Que hay un Dios. Después que algunos idolatren al sol, a la luna, porque es lo que ven, bueno, es otra cosa. Pero todo hombre nace con la necesidad de creer en algo. El ateo lo que hace es negar esa necesidad, diciendo que Dios no existe. Pero eso no lo hace que él conscientemente sepa que hay algo. Pero lo niegan por otro tema, por lo que ellos hacen, porque no quieren dejar de hacer lo que hacen, quieren vivir en la injusticia. Y acá dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Esto es una separación, pero más allá de la separación, ¿sí? Hombres están separados. Pero, a ver, Adán peca. Sí. Dios lo expulsa del huerto. Sí. ¿Adán sabía que Dios existía? Sí, ¿Seguro? sí, ¿Ah? sí. ¿Por qué sabía que Dios existía? Dios hablaba con él. Lo creo y hablaba con él. Porque hablaban, Claro. porque interactuaban, porque ¿cómo voy a negar que Dios existe si me echó del huerto? Claro. ¿Entiendes? Sí. Ahora, Caín, ¿sabía que Dios existía? Sí. Sí, porque también Dios le dice, ofrézcame un sacrificio a él y a Abel. ¿Sí? Pero después fue las descendencias. Claro. Y ya esta separación Ya fue más grande. fue cada vez más grande, fue como la grieta política. Hasta el punto de que los hombres dijeron, hagámonos un Dios aparte. ¿Cuál es el pecado de Caín? Mató a su hermano, sí, ¿no es cierto? Y eso lo separa de Dios. Y el sacrificio que hizo, bueno, y todo Sí. eso. Ahora, Caín, ¿era idólatra? No. No, Caín no era idólatra. ¿Por qué? Dios tenía comunión con Dios. ¿Sí? Sí. ¿Noé era idólatra? No. No, porque Con los tenía como... descendientes de Seth. Sí. ¿Sí? Todos los hombres de la Biblia. Ahora, ¿por qué aparece la idolatría? Por el hombre. Por el hombre. Por la insensatez, porque el hombre quiso, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cómo se Ellos hicieron necios? Creyendo que las sabían todas. Y... A ver, mirá. Toma, Marta. Cuando Caín, Dios lo expulsa, ¿sí? No del huerto, sino de su Sí, presencia. de su presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a hablar nunca más con vos. Ujú. ¿Sí? Sí. Dios pone una señal en Caín. Sí. Ahora, no se preguntaron por qué Dios puso esa señal para que no lo matara nadie. Quiere decir que el resto de las personas que habían ahí sabían quién era Dios. No había idolatría. No. ¿Me entienden? Ahora, el hombre, ¿qué empezó a hacer? Al estar separado de Dios, se fue hacia el pecado. Sí. ¿Y el pecado qué causa? Muerte. Mientras más pecaron, más muerte hubo. ¿Qué es muerte? Separación. Sí. Sí. Hasta el punto de que en los días de Noé ni siquiera sabían que Dios existía. No creían que Dios existía. No. ¿Me entiendes? Ahora, Por Noé, eso no le creían a Noé cuando hablaba de... Noé, Porque mientras más se alejaron de la creación,
Ya más fueron. Perdiste tu relación con perdiste Dios. la relación con Dios. ¿Por qué? Porque, a ver, si todo hubiera sido que Adán pecó, y listo, la cortamos ahí, y nos preocupamos por estar ahí, y Dios se hubiera seguido relacionando, Sí. de alguna forma. No, Sí. tampoco, porque estaba separado. Al estar separado no se iba a relacionar, pero podrían haber seguido esas enseñanzas, pero el hombre fue pecando, y llegó un momento donde el hombre se dijo a sí desvirtuó. mismo, Sí. ¿para qué enseñarle a mis hijos de Dios si estamos separados de Él? Y no les enseñó. Y ya ese hijo al nieto ya directamente no le enseñó, y ya empezaron a fomentar el pecado y empieza a haber una separación. Pero no le bastó Inclusive esta empezaron separación. a prescribir leyes y Claro. tiranías, herejías, más. Bien, pero no obstante, no conforme con la separación, ¿qué hace el hombre en su necesidad de que haya un Dios? Crea a Dios. Crea Crea. ídolo. Dioses. Crea dioses. Dice de Moisés, como creen cualquier efecto. ¿De dónde lo saca? De ¿De dónde crea los dioses? Lo que ellos creen. ¿Ah? cualquier bicho era. En su mente. No. ¿De dónde crea dioses? De lo que caminan, las aves, los reptiles, los... De la creación. Claro. Paradójicamente, la creación es la que nos habla de Dios. Ah, Y ellos, en vez de volverse al Dios, hicieron Buscan un caso intermediario. de la creación, de lo que veían. ¿Sí? Por eso dice acá en Romano, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, amigos católicos. ¿Sí? De aves, señores de Egipto, de cuadrúpedos y reptiles. Los egipcios adoraban a los cocodrilos, a los toros, a las vacas. Mira, en la a las India aves. nomás no se puede ¿Sí? tocar la vaca. Ahora, fíjate que esto tiene una consecuencia. Voy a decir, más también. Sí. sí. Y volvemos otra vez a la palabra ira. Ya todos mencionan la palabra ira acá. ¿Qué es? Por lo cual. Por lo cual también Dios los entregó. A la inmundicia. Ah, ¿no era que todas las cosas ayudan a bien? Esta no, está hecho a perder. Ay, diablo inmundo que me hace pecar. No. ¿Cuántas veces me he escuchado eso? El diablo me hizo meter la pata. De la concupiscencia. Dios los entrega a la... Inmundicia. Inmundicia. Ah, ¿qué es? Lea pues. Los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Dios les da libre... Libre albedrío. No, libre rienda. Fíjate. ¿Qué quiere decir esto? Me van a decir, ¿cómo libre rienda? Es así. Adán peca. ¿Alguna vez se les pasó por la mente que Dios no estaba al tanto de lo que Eva estaba haciendo con la serpiente? ¿Cómo que no? Sí, Dios sabe. Porque cuando lo relata la todo Biblia, lo vos decís, sabe. y Dios estaba ocupado en Júpiter. ¿Sí? Dios a ver, el relato bíblico saca a Dios de escena. Estoy enseñando, hijo. Saca a Dios de escena. El relato bíblico saca a Dios de escena. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el relato bíblico? Da a entender como que Dios no estaba en ese momento presente. Y la mujer va, llega al árbol del fruto, ¿sí? Y está la serpiente ahí y la está tentando, pero como que Dios no está al tanto de lo que está pasando. ¿Me entienden? Pero en realidad, si Dios es omnipresente y omnisciente, sabe todo y está en todo lugar. Sí. Todo lo ves. Ahora, después de que el hombre peca, es totalmente separado de Dios. O sea, no hay más comunicación. Pero fíjense en qué curioso. Cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, Dios automáticamente dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? Lo vino a buscar. ¿Sí?
Y el hombre dijo, no, no, señor, es que estuve desnudo y me escondí. Bueno, y mató a los animales y le hizo vestido de pieles. Y ahí Dios le enseña a Adán cómo acercarse a Dios, a través de el sacrificio de un animal. ¿Sí? Bien, hasta ahí lo tenemos. Ahora, de pronto, la humanidad en esa separación comienza a pecar y cada vez a alejarse más de Dios. Y ya al último empieza a cambiar la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombres, animales, ¿sí? Por idolatría. Entonces Dios, ¿qué hace? Listo, vayan ustedes. Los entrega a una mente reprobada, dice. O sea, no los voy a frenar más. Pues sí, entendemos. Esto es antes de Noé. No los freno más, vayan hasta donde quieran. ¿Sí? Dios le da libertad. Libertad para que pequen. Él no va a intervenir más, dice, por ese momento. Y ahora está la pregunta. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué mueren tantos niños en el mundo? Esa es la respuesta. Por causa del pecado de la humanidad. Por causa del pecado de la humanidad. El hombre mata al hombre, no Dios. Dios te deja que vos hagas lo que tenés que hacer. Fíjate. Entonces Dios, ¿qué hace? Primero los expulsa del huerto, los separa, no interactúa más con el hombre. ¿Sí? No va más el hombre en el huerto. Después el hombre se empieza a separar más, empieza a ahondar esa separación, hasta el punto de llegar a pensar que Dios no existe. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo Romano. Entonces Dios, ¿qué hace? Al ver lo que el hombre ha hecho, Dios dice, bueno, los entrego a sus pasiones. Chao. No tengo más nada que ver con ustedes. Por ahora. ¿Sí? Le agrego el por ahora, aunque ahí no lo dice. Y dice que Dios, porque acá lo dice, que los hombres se entregaron. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios te metió en pecado? No. Que Dios te dio la libertad de que vos hicieras lo que quisieras. No intervino más para salvarte. Para decirte, no, hasta ahí nomás. No te vayas más. No te alejes. Es como que vos tenés un hijo y cada vez que va a cruzar la calle vos lo estás parando, esperate el semáforo peatonal, esperate el semáforo, y un día te cansaste que tu hijo se aburre y lo dejas cruzar la calle como ve. Eso es lo que hizo Dios. Cuando decimos, le soltamos la mano. ¿No querés estar conmigo? ¿No querés que yo te dirija? Andá vos por tu vida. Después vas a venir llorando. Eso fue lo que pasó. ¿Entiendes? Entonces, dice que los entregó en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso tiene una aclaración más adelante. ¿Sí? Honrando, ya que cambiaron la verdad. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y ahora sí. Por eso Dios los entregó a pasiones deshonestas. Mira. Vergonzosa. Espere, mira. No se me adelante, mira. Entonces, a ver, léeme Claudio el versículo ese, el anterior. Ya que cambiaron, ahí. Sí. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito. No, anterior. Por esto Dios los entregó. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron. Entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo deshonrar su cuerpo? ¿Qué sigue? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios por la mentira. Por la mentira. ¿Cuál es la verdad de Dios? Él es el único Señor. Ahí hay una pausa. Seguí leyendo. Por la honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Mirá. Deshonraron sus cuerpos. ¿Por qué causa? O sea, ¿cómo deshonraron sus cuerpos? Hay una pausa. Sí. Pausa. ¿Sí? O sea, deshonraron su propio cuerpo y porque cambiaron la verdad por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ahí viene cómo deshonraron sus cuerpos. ¿Sí? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas.
De esta forma deshonraron su cuerpo. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ajá. ¿Sí? Pero pará. Bueno. ¿Qué entienden por eso? Y el El lesbianismo. lesbianismo, ¿Sí? los travestis. Acá, no, ahí te habla del lesbianismo. Sí. Y de igual modo, también los hombres. Ahora Bien sí los te hombres. habla. Sí. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Entiendes? Ujú. Fíjate desde ¿De dónde cuándo nace el homosexualismo? ¿De dónde nace el homosexualismo? De la separación del hombre Del con hombre Dios. con Dios. Ujú. ¿Sí? Cuando Ajá. Dios le dijo, bueno, está bien, querés cruzar la calle estando en rojo, cruzar. Pero no es que Dios le metió, vas a ser homosexual y te metió... No, vos sos homosexual, o sea, yo no, ninguno acá, pero sos homosexual porque querés serlo. Claro. Porque las pasiones No de hay tu cuerpo te enfermedades. empujan. Eso lo hacen porque son No, eso es pecado. es pecado, ¿sí? porque les gusta hacerlo. Eso es pecado. Lo miren por donde lo miren. Ujú. Y dice ¿Y ahí por la qué Biblia que llegan no, a ese pecado? Por la separación que hay entre el hombre y Dios. que no entra al reino de los cielos. Yo me causa un poco de asombro al leer esto, porque ahora pienso, los pastores están asustados por si le caen homosexuales a la iglesia, no van a venir. Porque acá me está diciendo que eso es causa de la separación con Dios. Si vos predicas a Cristo en tu iglesia y el Señor está en tu iglesia, lo más probable es que no vengan. En el modo de provocación. Sí pueden llegar en el modo de arrepentimiento. ¿Me entienden? Pero dicen, no, mirá, si van a venir a que los casé. ¿A dónde sacaron eso? ¿Quién les dijo eso? En el modo de provocación no van a venir. Hay algunas iglesias que sí dicen. No van a venir. A ver, mirá. Y eso lo dijo el gobierno, que los ¿Cuánto? pastores tenían la obligación No, de no, no. casarlos. No, escúchenme. ¿Cuántos homosexuales hay en el país? No sé Miles. cuánto hay, pero Millones. ¿Sí? la televisión y Pusieron la ley de que se podían casar. ¿Cuántos se han casado? Si el tema es infringir la ley, o sea, que le pongan el derecho, no quieren casarse. Y van a molestar hasta que la Iglesia Católica los va a aceptar. ¿Sí? Y cuando le digan, ¿se pueden casar por iglesia? Se van a casar 3. Y son miles. Si el problema es tener el derecho, no que lo quieran ejercer. ¿Me entendés? Ese es el problema del hombre, es tener el derecho. Pero bueno, es normal. Y la iglesia no te van a obligar, no te pueden obligar a casarlo. Y ningún homosexual va a llegar a la iglesia con la intención de provocarte. Ninguno. Si llega alguno, van a venir arrepentidos a recibir de Cristo. Nadie viene a una iglesia con la intención de provocar. ¿Cómo vas a venir? No hay forma. No hay forma. Yo creo que la iglesia es gobernada por el Espíritu Santo y Él conoce todas las cosas y no se pongan subjetivos en la cabeza. Y más allá de todo eso, yo creo que de una manera u otra ellos saben que hay un Dios y saben lo que Dios ha establecido, que A ver, vos- ellos a están... ver, vamos a esto. ¿Los espíritus inmundos tienen poder? Uy, que la daron, ¿en serio? ¿Satanás tiene poder? Y ¡Qué lo bravo! que pasa Satanás. es que no es que uno, sino que bueno, Satanás no tiene poder. Yo no ¿sabes lo pregunté que si yo- Satanás es todopoderoso, yo pregunté si Satanás tiene poder. Para algunas cosas, si Dios lo Para algunas permite. cosas. No te está preguntando si te puede tocar Por- ahora. ¿ves? ¿Tiene Eso- poder? Eso es por lo que les explicaba al principio. Cuando yo hago una pregunta, tiene una respuesta preconcebida. Presten atención a la pregunta. ¿Satanás tiene poder? ¿Pero qué? ¿Te comió la lengua de ratones? Sí, para que se escuche y quede registrado en el video. Sí, tiene poder. ¿Sí? Ahora, ¿la palabra de Dios tiene poder? Sí. Bueno, ¿Satanás tiene poder para qué? Para hacer el mal. ¿La palabra de Dios tiene poder para? Para el bien. ¿Cómo obra el poder de la palabra de Dios?
No es para hacer el bien. La palabra de Dios tiene otro. ¿En serio? Verso 16, leanlo. Léelo. ¿De qué? ¿De Romano? Romano, el verso 16, 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Creo porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. La palabra, el Evangelio, Sí. ¿tiene poder? Sí, ¿Para qué? para salvación. Entonces, no es para hacer el bien. Bueno, pero es Salvación. una manera de hacer bien. Por eso te digo, lo que va en Ah. contra de lo malo es la salvación. Porque Dios vino a Bien, escúcheme. Entonces, si viene un homosexual en la iglesia y vos estás predicando el Evangelio, ¿por qué pensás que te va a venir a provocar? He visto a los más pintados caer delante de la palabra de Dios, ¿eh? Sí, no, por eso te si digo, no te cuento la historia de Jesús y el diablo en el desierto. No, Cristo está, es que Cristo no. está, Cristo está. no creo que vengan a Ahora, provocar. si hay pastores o hay iglesias que no están predicando la palabra de Dios, pero acá me deja claramente que este tipo de personas desearon la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de hombre corruptible. Sí. Y Dios nos entregó estas pasiones desordenadas por la separación que ellos tienen con Dios. Lo más probable es que un homosexual se haga ateo y no cristiano. ¿Me entienden? Pero en la ley de probabilidades puede haber alguno que se arrepiente. Gloria a Dios si se arrepiente. Bienvenido sea. ¿Sí? Pero lo más probable es que no vengan a provocar. Ninguno te va a venir a provocar. Somos los cristianos los que provocamos. O Por lo van menos a los- buscar una los que iglesia se donde dicen ser sean cristianos. aceptados. No, Hay iglesias harán una donde- iglesia para ellos, nombrarán un Hay un iglesias pastor de ellos, donde- bueno. ¿Sí? Pero esto es para entender los cupos que nos están metiendo hoy en día algunas personas, ¿sí? De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de Dios extraído. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres. Mirá, dentro del desobediente de los padres estamos en el horno. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿ves lo que decía hace un rato? Ellos dicen que Dios no existe o conscientemente niegan la existencia de Dios, pero en realidad sí lo entienden. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa, señores, es la culpabilidad del hombre. ¿Pregunta? Por favor, ¿me podés empezar de nuevo? Porque no entendí nada. ¿Preguntas? No, Nada. ¿Somos pecadores? Somos pecadores. Esta chica habla mucho. Vos no escuchas, ¿verdad? ¿Sos pecadora? ¿Ah? ¿Entrás en esta lista? No se ¿Entrás en esta juzga lista? ella misma. Tenemos un problema, ¿eh? ¿Ah? No se juzga ella misma. ¿No sos desobediente a los padres vos? Soy pecadora. Yo sí soy Ah. pecadora porque yo he Sí, sido yo también desobediente. digo que somos pecadores. Todos somos A ver si entramos en la lista, se lo vuelvo a leer. Estando atestados de toda injusticia, ¿sí? Fornicación, ¿entran? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Qué está haciendo, hermano, usted? Ah, no me voy a contar. Fornicación. Perversidad. Sí, somos perversos. Somos perversos. Algunas veces somos perversos. Avaricia, somos avaros. Maldad. Llenos de envidia. ¿Tenemos envidia? Varias veces. Yo no. Homicidio, bueno, acá no hay ningún homicidio. Contienda. Contienda, Sí, contienda sí. No, quedamos fuera. ¿Engañamos? No entro. Olvídate. Malignidades. ¿Qué? ¿Ah? ¿Sabe? Malignidades es cuando uno Maligno. se podría aplicar más cuando uno habla con malicia, porque la malicia es cuando uno hace cosas con malicia, pero la malignidad es cuando uno habla maldad de otra persona cuando en realidad No es así. No es eso. podría decirse mentira.
o algo así. ¿Sí? Murmuradores, sí, porque están la misma. Ah, están murmurando. Detractores. Se quedaron todos ahí. ¿Qué es lo que es detractores? Algo de trastorno de todo. No, detractor es una persona que va contra la ley. Para la ley. Contra la ley de No, Dios, yo voy en este con- caso. Yo no. ¿Sí? ¿Aborrecedores de Dios? No, eso no. Yo lo quiero mucho. ¿Injuriosos? Somos muy injuriosos, ¿sí? ¿Sí? Sí, mentirosos. ¿Sí? Ah. Soberbios, Soberbios, sí. altivos, sí. Inventores de males, Sí. seguro. Desobedientes a los padres, sí. No, yo no soy desobediente, amigo. Necios, En ciertos aspectos, sí. ¿saben lo que significa ser necio? Y entonces, ¿por qué dicen que en ciertos aspectos sí si no saben lo que es ser necio? Porque creemos, no, el necio cree que no va a necesitar de Dios y que todo lo tiene y ya no hay necesidad de Hace lo nada. contrario a hacer. No, necia no soy, pero yo necia. No, eso es otra cosa. ¿No? ¿Mm? No somos necios, Ari. No, el Necio. necio desprecia la sabiduría. No. ¿Cómo que no? Desleales. Falta de lealtad. ¿Sí? La falta de lealtad es ser desleal. Sin afecto natural, que no quiero a nadie. Implacables, que me impongo sobre todos. Sin misericordia, que no tengo misericordia de nadie. ¿Sí? ¿Qué es necio? No existe Dios, dice el necio en su corazón. Es un insensato. No. Escúchenme bien, porque si no escuchan, no aprenden. ¿Es malo ser ignorante? Sí. Sí. ¿Sí? Es malo ser ignorante. ¿Es pecado ser ignorante? No. ¿Es malo ser necio? Sí. ¿Es pecado ser necio? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el necio y el ignorante? El ignorante hace las cosas porque no sabe. Bien. Escuchame, mirá. Ignorante. Necio. Este No sabe. no sabe. Desconoce. Desconoce. Se hace tonto. No, ignorante desconoce. El necio Niega Sí la verdad. sabe, conoce. niega la verdad. ahora, este no hace las cosas porque desconoce. Ajá. Este no hace las cosas porque aunque las Porque las conoce, conoce, no las quiere quiere hacer. hacer. Por eso, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo Es dice la un Biblia. insensato. No. No, necio. Insensato es el que no prevé. El que no prevé. Ajá. ¿Sí? El necio es el peor. A ver, Y si vos lo buscás El en necio. el diccionario, Jesús dice dijo. que es un insensato el necio. no. Jesús dijo, cualquiera que diga a su hermano fatuo o necio, que quiere decir queda expuesto al infierno Sí. del fuego. Porque decirle necio a una persona es un insulto. Es una persona que sabe, a ver, esto es azul. Y todos ustedes, no, blanco, no, es azul porque yo digo que es azul. Y por más que yo esté viendo que es blanco, esto es azul. Ese es necio. Claro, porque cierra su entendimiento. Cierra su entendimiento. Ese está reprobado de parte de Dios. No hay necios en el Conociendo cristianismo. la verdad, No puede haber hacerla. necios. Necios son los que conocen la verdad pero van en contra de la verdad, porque a ellos no les conviene la verdad. Esos son los ateos, son necios. El ignorante son las personas que muchas veces van en contra de la verdad por Con desconocimiento. desconocimiento. ¿Sí? Entonces la negaba. ¿Entienden? El decir que la pandemia no existe cuando tenés tanta ola de muerte, Tantas eso es muertes. necedad. Ver los muertos. El decir que Dios no existe cuando miras la creación, eso es ser necio. ¿Sí? Dios no existe y ser necio. El negar la obra de Cristo es ser necio.
¿Por qué? Porque está evidenciada. ¿Sí? Está evidenciada no solamente por la Biblia, por fuente externa a la Biblia. Tácito, que no era cristiano, era un historiador romano, escribe de Cristo. ¿Sí? Después hay otro historiador, y bueno, no me acuerdo el nombre, hay otro historiador también del romano que escribió de Cristo, habló de Jesucristo, del punto de vista histórico. Él dijo, ahí están esos seguidores de aquel Jesucristo que estaba así, así, así. Él lo escribe, y es un historiador que era ateo, no creía. Es más, los judíos creen en Cristo o no. Le voy a romper un mito. Judío no. Los judíos no creen en Cristo. No creo. No, yo he visto todavía la cosa como le pueden. Escuchame, los judíos no creen que Cristo sea el Mesías, pero los judíos no niegan que Cristo existió. Los judíos dicen que Cristo era un profeta. No que sí, era el para Mesías. ellos era el profeta. Para ellos Cristo era un profeta, Sí. pero no el Mesías. Ellos no niegan que Cristo no, existió. Ellos dicen, no, Jesús existió y fue un profeta, pero no el Mesías. Todavía están esperando, no sé. El pecado, el problema de los judíos es no creer que Cristo es el Mesías, no creer que Cristo existió. Ellos saben que Cristo existió. ¿Entienden? Entonces ahí está el problema. Ellos son necios porque leyendo la escritura que da testimonio de lo que iba a vivir el Mesías, ellos no creen. Por más que digan, sí, Cristo fue un profeta, pero no es el Mesías, cuando tenés 260 profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo, que fueron hechas conforme a lo que se iba a padecer el Mesías. Entonces ahí está el error. ¿Me entienden? Ahora, ¿cuál es el peor enemigo del cristiano? La ignorancia. Sí. ¿Te deja fuera del cielo? No. Pero no te permite servir a Dios. Mira, Una cosa es decir a Jesús mi Salvador y otra cosa es decirle a Jesús mi Señor. Dos cosas. Mi Salvador le dicen todo, creen en él. Mi Señor solamente le dice lo que le sirve. Por eso, la próxima clase vamos a volver a retomar Romanos, que hay mucho para ver ahí. acá en la concordancia dice que necio quiere decir insensato. Está mal. Sí, insensato. Pero, Por eso te... sí, está bien. Pero en no cierto del punto de vista como vos lo entendés. Bueno, ahora sí. Sí, insensato es alguien que sabe que, a ver, sabe. las 10 vírgenes Sí, no preveyeron. no proveyeron. No preveyeron el aceite. ¿Por qué? Y porque fueron insensatas. Claro. Pero no al punto de la necedad que estoy leyendo en Romano. ¿Sí? La necedad del Romano no es que no preveyeron que Dios iba a enojar, es que no creyeron que Dios existiera. Son dos cosas distintas. Por más que la creación da testimonio de eso. Hay que entender que los sinónimos, hay muchos sinónimos en palabras que significan lo mismo. ¿Me entendés? Por ejemplo, para los católicos, honrar, idolatrar y venerar no es lo mismo. Y si vos lo buscas en el diccionario de sinónimos, lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Entiendes? ¿Algo más? ¿Listo? Nada más. Bueno, saludos, que nos Gracias, vemos. Señor. Ahora, Lorena, ahora para terminar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por